1, 2, 3. Wawatarwarti hayalichaye, samsama hashasuni wangalichaye, samsama hashurti hayalichaye, huktawarasuni wangalichaye. Ya, muy bien. Algo bien. 1, 2, 3. Uno, dos, tres. En el Perú, las mujeres lideran 3 escalofriantes estadísticas. El 76% de las personas analfabetas son mujeres. Los ingresos económicos de las mujeres son 35% inferiores a los de los hombres. Y el 87% de las víctimas de violencia familiar y sexual son mujeres. Gran parte de los factores que desencadenan esta aplastante realidad se desarrolla durante la etapa escolar. Aquí, las niñas conviven con una serie de problemas que determinan en muchos casos su futuro. Condiciones desiguales por ser niñas, sobrecargas domésticas y laborales y violencia. En Ayacucho, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, vive María, una niña de 16 años. Desde que acabó la primaria, hace casi un año, María se dedica a tejer y a pastorear vacas y ovejas, 2 actividades que reúnen importantes y valiosos conocimientos que María aprendió de su familia y que en muchos casos no forman parte de las enseñanzas escolares. Ella también quiere estudiar la secundaria para más adelante llegar a ser profesora y promotora de alfabetización en su comunidad. Mana estudias paja y matatas kunang rajkanki. Man imatopsulani cha animal kunawan purini. Manam ñuqay kurikiacha nikuchu ima ruwas haykit animal kunawan lispayki imatataq ruwamunki yeni. Imakunatataq ruwamunki misispayki. Tejido kunallata ruraman. Chaykunata awakuna yikllakunata simpa watanaskunata awan tejidos chalinas. María no puede ir a la escuela. Cuando estudiaba la primaria, salía de su casa y en tan solo 10 minutos llegaba al colegio. Sin embargo, ahora la distancia hasta la escuela secundaria es mayor y en estas localidades los caminos pueden ser muy peligrosos. A veces camino kunapi fastidias. Sí, profesora. Hari warmakuna. Fastidia con profesora. Suyasunki o escuela masikikuna. Man, profesora, es cualquier orang hamun profesora joven con jay con fastidia con profesora. ¿Estudias kuna? Sí, profesora. Hatimusunki. Hatimuan con profesora en las camino kunap suyawan con chay. Pakarukuspanku. Sí, profesora. Chayman teresilaron. Chayman ya con profesora. María solo estudió 2 meses en la escuela secundaria. Después, tuvo que dejar de asistir. Y kanan ingeniera kay estudiunta warmi armakunata mana ciudadman bandanikuchu y laru manam kanchu imapas mas ñuqaykupas suficiente kay alturapi ciudadman apaspa mantininaykupak. Pero harita haymanas hatapankichi. Harita hariñataqmi kay warmi armañataqmi wawayuqlla hay veces que ciudadman apartuyku mana controlaptiykuqa tarikaramun kutiramun iskaykimus wawayu. Las esperanzas de llegar a ser profesora se han desvanecido. Hoy, mientras pastorea y cuida a los animales, María teje estas maravillosas chalinas y borda algunas de las palabras en castellano que aprendió en la escuela primaria. María forma parte de una estadística abrumadora. 30% de mujeres peruanas que viven en localidades rurales no pueden acceder a la escuela secundaria. En el caso de los varones, esta cifra constituye el 22%.
Cuando una niña no culmina la primaria en una edad oportuna, es mucho más difícil que continúe la escuela secundaria. Debido a esto, las mujeres rurales de más de 24 años tienen menos grado de estudio que los varones y constituye una población pobre, vulnerable y excluida de posibilidades de desarrollo. Kiki. Hampas mancha con Mana ya ñoqaqa nini willakuwachiki nispa hinata willakunin pero willakuptipas wañurastayki supaq cuchilluwan hatimuwan ninmi mama. A 30 minutos de Pucallpa, en una comunidad shipiba, muchas niñas enfrentan un problema similar al de María. Las estadísticas indican que el 94% de las víctimas de violencia sexual en el país son mujeres, y de ellas, el 77% son niñas y adolescentes menores de 18 años. Estudian casi y carbi musco, curric llama que te ama con más turro por viejana can estudian y hascara bo ikata nato estudian casi bi ayama canes. Usa por ha que tutar marabi nebo estudian casi me boigo y estudian casi me rabin cane matuya boicar y mahana cane hatno estudio. Según cifras del INEI, en el Perú, el 12% de adolescentes entre 15 y 19 años están embarazadas. En áreas rurales, el porcentaje es del 19%, y en localidades de la Amazonía, esta cifra se eleva a 25%. Habake sontako bakirbi toga neibo iki haskar kiri ka hengane moatiano aikai ki haskarabo bakishikobi bakai bigarbi toga neibo tia haskare mo kiri ka ayamagane haskarbi no ashika moatia itoga ne bakishikobi bonoi hate haskare papanya ma titang bono mai hate mo kiri ka sate haskara papa sia nato kiri ka abo ma hune hate mo sate mai. La desigualdad de género en educación persiste. Se mantiene en términos de brechas de oportunidad como de formas de discriminación. Las desventajas que ocasiona esto en las niñas se acumula durante su vida y se proyecta a su edad adulta en niveles mayores de desigualdad. En la ciudad de Lima, diversas alumnas y alumnos deben hacer frente todos los días a otro grave problema: ejercer roles de madre y padre, asumir responsabilidades adultas y estudiar en la escuela al mismo tiempo. Me levanto a las 6 de la mañana, levanto a mis hermanas, las baño, voy preparando el desayuno, luego me voy a mi trabajo, luego comienzo a trabajar a partir de las 12. ¿Y a ti qué te gustaría hacer cuando seas mayor? Tener 3 carreras, una carrera profesional, una técnica y una universitaria. Ella cuenta que le gusta mucho estudiar, pero que en múltiples ocasiones no puede asistir durante varios días a la escuela, ya que debe encargarse de sus 4 hermanas menores. ¿Y en qué trabajas? En abarrotes. A la vez que soy hija estoy tomando el papel de madre. El caso de Ana es muy similar. Ella también debe hacerse cargo de sus hermanos. Tengo que estar a mi hermano cambiándolo, dándole su ropa y así la hora se me pasa a las 7:40 y a veces tengo que venir volada, por eso a veces no tomo desayuno en mi casa. Sin embargo, este problema no es exclusivo de las niñas. Antonio, con tan solo 15 años, ya ha debido asumir el rol de jefe de familia. Me levanto, hago sus loncheras a mis hermanitas para que vayan al colegio. Me cambio, lo levanto a mis hermanos para que vayan al colegio.
Como a las 7:30 tengo que llevarle a mis hermanitas a su colegio. Ya llegaron y tengo que irme a mi colegio acá. A veces llego tarde. Sí, repetí año. Creo que porque he faltado mucho. En total, en las localidades rurales del Perú, en el 2012 se matricularon 861.327 niñas y niños. El 22% de todos ellos tenían un año de retraso y más del 20% 2 años o más de retraso escolar. En secundaria, el 25% de alumnos matriculados tenía un año de retraso y el 32% de ellos tenía 2 años o más. Estas durísimas carachamas son el insumo principal del almuerzo que todos los días debe preparar Rosa, quien pertenece a una comunidad shipiba en Ucayali. Luego de cocinar el almuerzo, debe dedicarse a la venta de artesanías junto con su abuela y su madre. Para la familia de Rosa, la prioridad es el trabajo familiar. En varias comunidades rurales de Ucayali, es común ver a los varones entretenerse en los patios de las casas. Mientras tanto, las niñas mayores se deben encargar de los quehaceres domésticos. Una de esas niñas es Milagros, de 12 años. ¿Y tú tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Osheki. ¿Y tú los cuidas a ellos? Sí. ¿Qué haces, por ejemplo? Cuéntanos. Non tieri, non kate, non mairi, non kotsitake, kaniri, aisatishima, shiketi. Todos los días, luego de salir del colegio, Milagros debe hacerse cargo del almuerzo familiar y de cuidar a sus hermanos menores. Chayha sapapunchapam sapapuncham chay hawaniku. Kanan punchawpas hankuna hawaykunkichik hankuna kikichi. Huk warma falta kadamun. Ñuqa tapuni. Imanasqan faltadamun Lorge nispa. Y paykuna kikinku niwachkanku. Chakrantam animal ninkunawan ichkara ñajanis. Orjutam ichkara animal ninkunawan. Las desigualdades de género se reproducen en la cultura escolar y en la vivencia cotidiana de niñas y niños, en la distribución de tareas y responsabilidades, en el uso del espacio escolar y el juego, en las imágenes y mensajes de textos y materiales, así como en las formas de participación. Los roles y las funciones en nuestras comunidades como que ya están establecidas y a las mujercitas les estamos ordenando solamente para la cocina, para el barrio, para que barran el salón, ¿no? Estas evidentes desigualdades de género se pueden notar también en la distribución de las funciones de niñas y niños dentro de la escuela. En algunas oportunidades, son las niñas y no los niños quienes realizan las labores de limpieza del salón de clases. No ramazo te escuela no tibi no turnia nebutnigo como 6 años bobo no mazo te no musco aqua limpieza que y después no me bocan. En las escuelas de Ayacucho, las desigualdades de género se dan también en la organización de las labores dentro del aula. Aquí, las niñas Marlene y Georgini se encargan de la repartición del desayuno y Juan se ocupa de la lectura. Es decir, las labores domésticas son ejecutadas por mujeres y las actividades intelectuales son ejercidas por hombres. Otro de los factores relevantes para determinar condiciones de igualdad de género es la distribución y el uso de los espacios. En estas escuelas es común que los niños ocupen el centro del salón de clases,
y que las niñas permanezcan relegadas a la periferia. Allí, muchas veces pasan desapercibidas, ocultas tras sus vestidos, evitando participar durante las clases. A la hora del recreo, son los niños quienes toman este espacio y juegan desarrollando grandes desplazamientos. Las niñas, por su parte, caminan agrupadas, se trasladan por los márgenes o, en muchos casos, solamente observan a los niños jugar. Lo mismo ocurre en muchas escuelas rurales de la Amazonía. Las niñas juegan, pero en un rincón del patio, y son los niños quienes abarcan la mayor parte del espacio libre del recreo, desarrollando actividades deportivas de gran desplazamiento y fortaleza física, además de las capacidades de riesgo, iniciativa y competitividad. El deporte brinda a las niñas la oportunidad de ejercer control sobre sus vidas. El deporte ayuda a que las niñas adquieran autoestima y respeto por su cuerpo. Les permite establecer amistades y les enseña a ejercer liderazgo, a ser autosuficientes y autónomas, contradiciendo el estereotipo de que las niñas son más débiles que los niños. Decidió inocularse el virus de la verruga peruana. Poco a poco su salud fue empeorando. Los textos escolares, en muchos casos, contribuyen a invisibilizar a las mujeres y a reforzar las desigualdades de género. Prueba de ello es la ostensible mayoría de ilustraciones o imágenes de actividades y acciones realizadas por personajes masculinos. Aquí el mensaje es claro: los hombres hacen la historia. Estos estereotipos se reproducen en toda la sociedad y niños y niñas de todas las escuelas los aprenden e interiorizan. La apuesta por construir relaciones de igualdad entre hombres y mujeres significa asumir la perspectiva de género. Esto conlleva a posicionar y empoderar a las niñas y mujeres en los diversos espacios de vida y socialización. La discriminación de género no se va a extinguir por sí sola. Requiere ser atendida con criterios de afirmación positiva. En esta escuela de Ucayali, algunas profesoras han establecido mecanismos para intentar revertir las desigualdades entre niñas y niños. La profesora Judith Sumaeta, por ejemplo, ha trabajado con sus pequeños estudiantes para que se den cuenta de que barrer el piso no es una tarea únicamente femenina. Acá no ne quiero llorar, nantaka he tirimaro ni hananeki arinka ikue yante llora yantabere aparo peni hananeki kanti naro iote tsire iro intitsinane te iote namita kotero paita kantari antantearo ri irori io tantanakiaro ri oshiantanakiari ri shirampari. Sin embargo, en esta escuela asháninka, los mensajes relacionados a la igualdad de género son contradictorios. Naro no cantero, porque na carira itingame, no akima que osheki, eiro moedaka, roa eiro pestura taka, otomache oshito. El embarazo es una de las razones por las cuales las niñas dejan de estudiar. Otros motivos son factores económicos, la sobrecarga de trabajo de las niñas en actividades domésticas, agropecuarias o ganaderas y el trabajo infantil. Todas estas causas originan que la conclusión oportuna en la escuela secundaria sea mucho menor. De acuerdo a cifras oficiales, la tasa de conclusión oportuna de secundaria entre 17 y 18 años es de 64,5% a nivel nacional. Sin embargo, en el área rural, esta cifra llega solo al 42,9%, mientras que en el área urbana
es de 73,2%. En el caso de las mujeres, la tasa de conclusión oportuna de secundaria entre 17 a 18 años es de 77% en el área urbana, mientras que en el área rural tan solo es de 43%. Esta cifra es muy similar a la tasa de conclusión oportuna de las mujeres con lengua materna originaria. En este caso, es de 42%. En Ayacucho, como en muchas localidades de la Sierra del Perú, la timidez de las niñas hace que se escondan y que no participen en actividades grupales. Este comportamiento tiene consecuencias en el aprendizaje escolar. Es un poquito complicado para las niñas aprender una segunda lengua, porque nuestras niñas de las zonas rurales son quechohablantes. Entonces, hacía una comparación entre los varoncitos y las mujercitas. Una mula se encontraba. ¿Qué sucede? Los varones son más sueltos, son más ávidos, ¿no? Y entonces, cuando ellos hablan el castellano, si se equivocan, entre ellos pasa por alto. Pero si una niña se equivoca, todos se burlan. Los varoncitos mismos están como que les hacen las bromas, las burlas y se ríen, entonces, cosa que las niñas se cohíben. Entonces eso hace de que las niñas no aprendan el castellano o no se expresen correctamente en el castellano, ¿no? Con cierta fluidez. Así es. Por aquí le dijo la mula al coma. Obediente se acercó para sacarle la espina y sabes, no puedo caminar. ¿Por qué? No puedo caminar porque una espina. Lima, Ucayali y Ayacucho. 3 lugares distintos, pero con varios problemas en común. Las niñas de estas localidades añoran un cambio en sus vidas. Niñas como María, Rosa, Ana, Milagros y Laura exigen un cambio educativo que las haga fuertes, que les brinde un espacio real dentro de sus propias comunidades. 1, 2, 3. Que desarrolle su autonomía y les ofrezca oportunidades reales para ejercerla y así tengan derecho a decidir su futuro.